Presenta Internet fácil de Movistar. Movistar. Compartida la vida es más. Amigos de Nuevo Siglo TV, muy buenas noches, bienvenidos a Claves Económicas. Nuevamente con ustedes, un gusto para compartir lo que es lo principal de la realidad económica y de las empresas en nuestro país, en la región, en el mundo. Vamos a estar más adelante recibiendo al economista Luis Mosca para dialogar sobre el escenario internacional y su impacto en el Uruguay. Y antes que eso, estamos recibiendo con mucho gusto a un experto en finanzas, hombre de la Bolsa de Valores de Montevideo, de la Sociedad de Bolsa Renmax, Federico Bozzolo, economista, analista financiero. Gracias por estar en Claves Económicas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te sabemos televidente y ahora te ponemos de este lado de la cámara. En un momento realmente muy movido, Federico, y en el cual mucha gente se pregunta, bueno, con estas grandes incertidumbres que generan sobre todo Estados Unidos y Europa, ¿cómo gestionar las inversiones? Llámese inversiones o llámese ahorros también, ¿verdad? De la gente que tiene ahorros y se pregunta, bueno, ¿qué decisiones tomar en este contexto? Hablemos, por lo tanto, primero del contexto. ¿Cómo estás viendo todo este panorama? Bueno, el panorama lo que vemos es un Estados Unidos hoy en día con un superávit de balanza comercial muy fuerte, con un déficit financiado por China, quien tiene un superávit de balanza comercial muy grande, ¿verdad? Pones el ojo ahí, en esos dos grandes los desbalances actores de la economía hoy en día. Estados Unidos, déficit comercial, ¿verdad? Mientras que China, superávit comercial. ¿Sí? En definitiva, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Emite papel, ¿sí? Está emitiendo papel, y China financia el déficit de Estados Unidos mediante la compra de ese papel. Está acumulando reservas, en definitiva, unas reservas monstruosas que está acumulando China, producto de la compra de esos papeles. Sí. Ese es un escenario que ya se venía dando. Ahora eclosionó, digamos, por problemas políticos en Estados Unidos, también se suma incertidumbre europea. Y una de las grandes preguntas que los uruguayos se plantean es qué pasa con el dólar, que es donde tienen por ahora la mayor parte de los ahorros. Por supuesto, yo creo que para ver qué sucede con el dólar primero, y por eso íbamos al tema de desbalances, hay que ver qué va a suceder con China. En función de qué va a suceder con China, en definitiva, los precios de los commodities son función de si la economía china va a continuar creciendo o si empezará a desacelerarse, ¿verdad? ¿Cómo impacta en Uruguay? Porque, digamos, China ya es el segundo socio comercial del Uruguay en exportaciones, pero China impacta en toda América del Sur, ¿no? Exacto. En Uruguay va a impactar en función de lo que suceda con Brasil, ¿sí? Con Brasil. Exacto. O sea, Uruguay, de alguna manera, como hemos escuchado varias veces decir, es como que fuera un estado de Brasil, en términos económicos, ¿verdad? Lo que suceda en Brasil se va a ver reflejado en Uruguay. De hecho, si nosotros miráramos un gráfico de este tipo de cambio, la correlación entre el real de Brasil y el peso uruguayo es muy alta. Sí. A ver si lo tenemos por allí, ya tal vez lo vamos poniendo como trasfondo. Pero tú decías que ahí tenemos la gráfica, ¿verdad? Hicimos una jugada allí matemática y pusimos la cotización del dólar en Brasil, reales por dólar, desde el año 2008 hasta la fecha. Y en el caso del peso uruguayo, para que la escala se correspondiera, pusimos la cotización de 10 centavos americanos. Así que está dividido por 10 la cotización del dólar en Uruguay para que se pueda comparar. Bueno, lo que vemos que en su momento estaba, mientras en Uruguay el dólar estaba a eso de 20 pesos, en Brasil estaba a 1,70 por allí por el año 2008. Hubo una gran suba, producto de la crisis financiera del año 2008, finales, ¿verdad? Y luego un permanente descenso, con oscilaciones, pero un permanente descenso del dólar, tanto en Brasil como en Uruguay, Federico. Exactamente. De hecho, en el año 2008, igual la depreciación que sufrió el real fue de alrededor de un 60%, sí, mientras que la de Uruguay fue un 25%, entre un 25 y un 30%. Fue menor. Fue un poquito menor. ¿Esta asociación se va a mantener? Sí, creo que sí. Pienso que sí, que se va a mantener la correlación fuerte entre el real de Brasil y el peso uruguayo. Eso como escenario de lo que puede pasar con el dólar, y tú decías la incidencia de China, sobre todo a través de Brasil. Sí. ¿Cómo estás viendo lo que va a pasar en estos próximos meses?
a ver, déjame comentar alguna cosita más sobre el tema de China. El tema de China y Estados Unidos. En definitiva, Estados Unidos hoy está planteando un nuevo quantitative easing, que es una nueva emisión fuerte, que emite plata y con eso recompra bonos del Tesoro americano, ¿sí? Y tira el circulante en dólares a la economía. Expande monetariamente. Expande, exactamente, una expansión monetaria fuerte, ¿sí? Si eso se diera, lo que podría generar en definitiva es que Estados Unidos le viene pidiendo a China, ¿sí? Viene presionando a China para que revalúe el yuan, ¿sí? Su moneda. ¿Sí? Y China se viene resistiendo a revaluar su moneda. Si China llegara a revaluar su moneda un poco más, el año pasado revaluó un 5%, este año está estimado un 5 o un 6% de revaluación, vería afectada su demanda externa y tendría que tratar de compensar para que su economía no dejara de crecer, compensar la caída en la demanda externa con un aumento de la demanda interna. ¿Sí? Todo eso puede llevar tiempo y es un reacomodo de alguna forma de la economía. Importante. ¿Sí? Todo eso hace a qué va a suceder con el producto en China. Si el producto de una futura revaluación del yuan, cayera la demanda externa de China, es decir, la balanza comercial de China se viera un poco perjudicada y eso generara un decrecimiento del PBI de China, ¿sí? Ahí estaríamos probablemente frente a un escenario de caída de los precios de los commodities, lo cual afectaría fuerte a Brasil y por ende a nosotros. ¿Sí? O sea que el gran dato es saber qué pasa con el dólar y de la mano de eso con el precio de los commodities. Por supuesto. Ahí está. Comentábamos que en Uruguay se está dando un proceso bastante virtuoso de que cuando eventualmente bajan los precios en dólares hay una cierta suba del dólar. ¿Eso puede seguir pasando o tal vez allí no es tan clara la correlación? Pienso que puede seguir pasando. En el año 2008 vimos una volatilidad muy fuerte, como se refleja en la gráfica. Y pienso que eso podría llegar a suceder en caso la economía americana se complicara aún más y que las soluciones que están proponiendo para esta salida no tuvieran el efecto deseado, ¿sí? Obviamente las soluciones que planean en definitiva es un ajuste del déficit fiscal en definitiva, con un nuevo QE3, en definitiva con una nueva emisión fuerte fiscal, o sea, política expansiva, monetaria, seguro. Junto con esas dos medidas y tratando de transmitir confianza en el mercado, tratar de ir saliendo de esto, ¿verdad? Ahí está, ese es el escenario de Estados Unidos y el dólar. En Uruguay hay básicamente dos grandes opciones más allá de lo que es el mercado de capitales y el resto de los papeles, el estar en dólares o estar en unidades indexadas. Tenemos una gráfica que tú preparaste, vamos a ver si la podemos compartir a continuación, que es realmente muy interesante y compara. Allí hay un tema de detalle que seguramente no se lee del todo bien, pero sí están claramente expresadas las dos tendencias. Esto es una gráfica que viene de los años 80 hasta el presente, y en azul, en esa línea continua ascendente, la colocación, el valor actual de una canasta en unidad indexada. Y lo otro es la cotización del dólar, ¿verdad? Exactamente. Esto supone que en el año 80 un inversor podía comprar una canasta básica. A partir de ahí, en lugar de consumir la canasta básica, decidió ahorrar uno en dólares versus otro que ahorra en unidades indexadas. El que ahorró en dólares es la gráfica roja, el que ahorró en unidades indexadas es la gráfica azul. La gráfica azul supone que ahorraba invirtiendo a un 3% anual en unidades indexadas, ¿sí? Claro. Inflación más 3%. Exactamente. Correcto. ¿Sí? Hoy lo que vemos es que hay una mucha mayor volatilidad en el dólar, por supuesto, y hay momentos de gran rendimiento, pero momentos de gran caída también. Exacto. El rendimiento está medido en términos de poder de compra, ¿verdad? De canastas básicas en este caso. Quiere decir que si en el 80 consumía una canasta básica, quien invirtió en dólares sufrió una gran volatilidad, pudiendo haber consumido hasta 3 canastas básicas en las épocas de las devaluaciones, básicamente en el año 82, con la devaluación de la tablita. Y en 2002. Y en el año 2002. Ahí está. Exactamente. Pero terminaría hoy consumiendo 1,15 canastas básicas. Correcto. Es decir, en un periodo de 30 años pasó de consumir una canasta básica a 1,15 quien ahorró en dólares. Hoy por hoy parece haber sido una inversión muy mala, pero claro, con esas grandes fluctuaciones. ¿Y la unidad indexada? Y la unidad indexada, por supuesto, no tiene volatilidad. Claro. ¿Sí? La unidad indexada consumía una canasta en el año 80 y a partir de ahí es creciente, una tasa del 3%, porque estamos suponiendo que ahorra un 3% anual, y hoy en día consume 2,5 canastas básicas. A juzgar por lo que es hoy, es un rendimiento notoriamente superior, más allá de que el dólar opera como un seguro ante situaciones de incertidumbre. Federico, para terminar, ustedes están recomendando en algunos casos pasar a unidad indexada, pasar a componer el portafolio
con más títulos en unidades indexadas. ¿Cómo están manejando la estrategia? ¿Qué es lo que están planteando? Por supuesto. Nosotros lo primero que hacemos, obviamente, hay que tener en cuenta el perfil del inversor. Si es un inversor que precisa liquidez o no precisa liquidez, ver qué coeficiente de aversión al riesgo, en definitiva, qué riesgos está dispuesto a asumir el inversor, ver necesidades de renta o no de renta que precisa el inversor, etc. En definitiva, en función de un perfil del inversor, uno trata de estructurar un portafolio diversificado que calce con las necesidades. ¿Sí? Ahora, generalmente, si el inversor es un inversor uruguayo y piensa en un horizonte mediano y tiene un coeficiente de aversión medio, digamos, ese inversor debiera de tener una participación en unidades indexadas en su portafolio. ¿Por qué esto? Porque ese inversor va a tener consumo en el Uruguay que está denominado en pesos y se ajustará por inflación. Es como que tuviera pasivos futuros en unidades indexadas. ¿Sí? Si ese inversor ahorrara en dólares, estaría de alguna manera especulando porque tendría un término cambiario. Pasaría a tener un desbalance entre activo y pasivo en distintas unidades. Claro. Por lo tanto, ¿qué es lo que debiera hacer? Debiera de ahorrar en unidades indexadas o en pesos para tener calzado su balance. Su balance y con el sobre todo sobre los pasivos futuros que espera tener en Uruguay o que sean denominados en pesos. ¿Sí? Federico Bozzolo, por supuesto que hay más para hablar porque hay opciones en dólares también y bueno, obviamente que también hay un tema histórico. Tú nos comentabas antes del programa que esa unidad indexada, esto que hicimos es un supuesto porque la unidad indexada es algo relativamente reciente en el Uruguay como opción de colocación, ¿no? Exacto, la unidad indexada nació en septiembre del año 2002. Claro. ¿Sí? Antes la gente ahorraba en dólares, porque si miráramos un gráfico de tipo de cambio en Uruguay, el tipo de cambio siempre nominalmente ha subido. Subía. ¿Sí? Claro. Hasta los últimos años donde está fluctuando el tipo de cambio, ¿sí? Y no es muy claro de que suba en términos nominales. Por otro lado, Uruguay enfrentó grandes tasas de inflación muy altas en el pasado y a su vez hubo periodos donde tenía restringidas las tasas de interés nominales, topes a las tasas de interés. Por lo cual el inversor, si ahorraba en pesos, terminaba ahorrando a tasas de interés reales negativas. Y esas dos cosas ya de alguna manera quedan superadas. La inflación, si bien preocupa, etcétera, pero está en un rango mucho menor y los topes que hablabas tampoco están más. Federico Bozzolo de Renmax, muchas gracias y volvemos en cualquier momento a tomar contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ya volvemos con el economista Luis Mosca aquí en Claves Económicas. Check.